En cuanto a entender si un pasaje se refiere a un principio bíblico o a un hecho cultural, debemos tener en cuenta estas cosas que vamos a mencionar ahora. En primer lugar, hay cosas que el nuevo pacto modificó. Usted sabe que le preguntaron a Jesús acerca del divorcio una vez, los fariseos, y Jesús dijo que no permitía que ningún hombre se divorciara a no ser por causa de fornicación. Y entonces los fariseos dijeron, pero ¿por qué razón entonces Moisés nos permitió darle carta de divorcio a nuestras esposas? Y Jesús contestó, eso fue por la dureza de vuestro corazón, mas en el principio no fue así. Entonces hay cosas que el nuevo pacto modificó, como el divorcio, por ejemplo. Hay cosas que el nuevo pacto mantuvo. Por ejemplo, el amor a nuestros padres, la obediencia a nuestros padres, el honrar a nuestros padres. Esto lo mantuvo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto de la misma manera que en el Antiguo Pacto. Usted puede leer allí Efesios capítulo 6, versículo 1, donde Pablo le manda a los hijos a honrar a sus padres y cita aquel mandamiento del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero hay cosas, algunas cosas, que fueron completamente abolidas, como por ejemplo las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas todas fueron abolidas. Acuérdese de lo que dice Jesús allí en Marcos capítulo 7, cuando dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino que lo que contamina es lo que sale del hombre. Y ahí Marcos aclara, hace una aclaración, nuestro evangelista, diciendo, él hizo así puros todos los alimentos. Entonces esto fue abolido, las leyes dietéticas fueron abolidas. Segundo lugar, hay cosas que sí son adaptables. ¿Qué cosas son adaptables? El mensaje no, pero hay cosas que son adaptables. Por ejemplo, el idioma en el que se transmite el mensaje. Usted sabe que Jesús hablaba en arameo, que no es hebreo, es como un idioma paralelo al hebreo, parecido, similar al hebreo, pero era otro idioma completamente diferente al hebreo. Y usted sabe también que los evangelios y las cartas, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, no fue escrito en arameo. Entonces el idioma es modificable. El evangelio que debe ser predicado es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero tranquilamente puede predicarse en español. No hay ningún tipo de inconveniente con esto, ¿no? Para aquellos que ven en el nombre Yeshua algo mágico, ¿no? Que está muy de moda eso. En este momento que estoy grabando este video. No existe tal cosa. El evangelio, el idioma del evangelio es adaptable, el mensaje no. El vestido es adaptable. No tiene usted por qué vestirse de pelo de camello con un cinto de cuero como Juan el Bautista, o no tiene por qué usar sandalias y una túnica como Jesús y los apóstoles. Entonces esto también es adaptable. No hay en la Biblia, no hay un orden de qué es un vestido santo y qué es un vestido impío. Eso también es adaptable de acuerdo a la cultura. Otra cosa que es adaptable, por ejemplo, es la tabla de pesos y medidas. Nosotros no medimos en codos, por ejemplo, sino que medimos en centímetros. Otra cosa adaptable sería la moneda. Nosotros no pagamos en ciclos, nosotros no pagamos en denarios, nosotros pagamos en nuestra moneda habitual. Entonces, esto también es adaptable. Estas son cosas que sí son adaptables y el mensaje del Evangelio no, pero hay cosas que sí son adaptables. En tercer lugar, debemos distinguir entre instituciones que existen, las que hay, dice Romanos capítulo 13, versículo 1, e instituciones instituidas o fijadas o establecidas por Dios. Lea conmigo
Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, las que hay. Evidentemente, Dios no aprueba un Nerón que quemó Roma o un Calígula que era un pervertido sexual. No obstante, nos manda a nosotros como cristianos a someternos humildemente a esas personas y a estar bajo su autoridad, a quedar bajo su autoridad, porque esas son las instituciones que hay. Y Dios no nos llamó a nosotros a hacer una revolución social, sino a predicar el Evangelio. Entonces, someterse a esas autoridades que hay, instituciones que existen. Luego, hay instituciones que fueron establecidas por Dios. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una institución establecida por Dios, y los límites del matrimonio y lo que debemos hacer con el matrimonio está establecido ahí por Dios para nosotros, y lo que nosotros debemos hacer es lo que Dios dice y no lo que nos parece a nosotros. En cuarto lugar, si se apela a la creación, el tema sobrepasa la cultura. Cuando se habla de la creación, se habla de un pacto que Dios hizo con todos los seres humanos. No un pacto que Dios hizo con los gentiles, con los judíos, con pecadores, con santos, sino un pacto que Dios hizo con todos los seres humanos. Entonces, por lo tanto, cuando se apela a la creación, como es un pacto que se hace con el género humano, eso debe ser respetado. Mire, lea conmigo Mateo, capítulo 19, los versículos 4 al 6, dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, dice, sigue diciendo el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una apelación directa del Señor Jesucristo a la creación. Como Dios nos creó así, entonces debemos proceder de la siguiente manera. Ese sería más o menos el razonamiento. En quinto lugar, humildad. En quinto lugar, humildad. Cuando se han agotado todos estos recursos y el texto sigue quedando para nosotros en cierta neblina de no saber nosotros si es cultural o es un principio bíblico, tenemos que entender que no se puede legislar sobre la conciencia de otro creyente. Esto dice Romanos en el capítulo 14. Después léalo. Por supuesto, caemos en el riesgo muchas veces de tratar una costumbre como si fuera un principio. Y entonces lo que se hace ahí es caer en el legalismo. Pero otro riesgo peor sería tratar un principio o un mandamiento de Dios como si fuese una simple costumbre. Entonces ahí nosotros caeríamos en pecado, en impiedad, en ser personas que no nos importan las cosas de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo tratamos lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice. Esto es para textos que son oscuros, donde ya se han agotado todos los recursos que hemos hablado. Tener humildad y no hacer un dogma de opiniones personales.